Hola, hola, ¿cómo va? Buen miércoles, aquí estamos. 3 de septiembre. Es miércoles, ¿no? Todo el día. ¿Qué dice Braslaski? Buen día. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal? Muy Salute. buen día. ¿Qué dice Fred? ¿Cómo le Buen va, día. Horacio? ¿Qué tal? Compartimos títulos de Diputado TV Quórum. Vamos. Bueno, comisiones de acción social y salud pública y discapacidad. En ambas se reunieron, claro, y en ambas se consideraron los pedidos de informes vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. Títulos en Diputado TV en Quórum, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. En una reunión informativa se trató la situación de fondo, sobre todo de interacción y de integración sociourbana. Y la Comisión Investigadora del Caso Libre, que se reunió para aprobar que el reglamento interno de funcionamiento con un nuevo, ya tiene presidente, ya estaban dándole vuelta, ya tiene la autoridad que va a encabezar esa comisión. Bueno, estimados y estimadas, estamos antes de ir a los temas de agenda, y hablando de agenda, hora más, hora menos, hoy es miércoles, el domingo próximo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, se renuevan diputados, senadores, concejales y todas esas cosas. Pero le voy a traer acá el tema a la Cámara Baja. Mientras se deciden algunas cosas a nivel nacional y más allá de algunas tormentas de todo tipo, hablando de política, ¿hay pertenencia política? Esta es una pregunta a dos periodistas políticos parlamentarios. ¿Hay pertenencia o cada uno aprovechando las vísperas de reelección o no, cada uno se la propia? Partidos, dirigentes, no responden a sus bases, la verticalidad que no existe más. Es un poco de todo, ¿no? Hay una pertenencia, pero también la política está muy atomizada. No hay liderazgos nacionales, Claro. en absoluto, en ninguna de las fuerzas, salvo para mí el presidente. El presidente por el cargo que ocupa, que hace como un gran aglutinador, ¿no? Entonces ejerce un liderazgo Por eso de tipo incluso nacional. encabeza o intenta Pero encabezar actos proselitistas, Claro, ¿no es cierto? me parece, por poner un ejemplo, no es una cuestión peyorativa, pero hoy Cristina Kirchner quizás tiene un liderazgo en la provincia de Buenos Aires importante, pero no del peronismo Así en el es. conjunto del país. Y ¿no? ella además arroga el, Si bien puede el ser una líder muy encabezamiento importante, del partido, ¿no? Sí. Y en función de eso, bueno, hay una política muy atomizada. Antes de las elecciones, sobre todo de renovación legislativa, los espacios políticos se suelen nuclear, aparecen alianzas raras, Claro. uniones raras. UTE, me lo definió una vez A ver, contámelo. una UTE es una Unión Transitoria de Empresas. Ah, está bien. Un día me agarró un ex gobernador muy simpático, no vamos a decir de dónde, en un off. Dice, no, esto es una UTE, ¿no? Se habían formado distintos partidos. Unión Transitoria de Empresas estaba muy de moda hablar. Esto terminó y se desarmó, era para una licitación en particular. Y después Está es bien. barajar y dar de nuevo hasta la próxima. Pero bueno, después de las elecciones, probablemente ahí se va a volver a reconfigurar como vimos un poco después del armado de listas, ¿no? En estos días, un diario Bases importante heridos, de la ¿no? Argentina como Clarín, que cumplió 80 años, hizo una reunión de fuerzas vivas, políticas, sociales, culturales, etc. Y fueron casi todos los gobernadores de la Argentina. 15. No se veía una foto así Sí. políticamente, digo, ni en un café, ni en casa de gobierno, mucho menos. En ese, había, no sé si le cambiaron el nombre, que había un salón en casa de gobierno que era el Salón de las Provincias, creo, que ahí se reunía siempre el ministro del Interior con los gobernadores, en otras épocas, no en esta precisamente. Sí, sí. No, y Está del el Pacto salón. de Mayo, Sí. la primera foto del Pacto de Mayo, porque después se fue perdiendo Perdiendo. protagonistas. No había una foto así.
Bueno, sí, cuando se juntan en el CFI obviamente están todos, pero sin una contraparte del otro Sí. lado. Acá estaban todos, Claro, por eso. o la mayoría. Y lo que vos decías de partidos, qué hacen, quién son, si están con uno o con otro, una muestra palparia es la expulsión de Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO. Que Mauricio Macri dijo, bueno, sí, No, por no una te cuestión de necesito más. inasistencias, dijeron Si como vos para tomás justificar, sol donde pero- vos crees que el sol calienta, Claro. yo no te voy a negar la posibilidad. Es Andá cierto. donde el sol calienta. Y después, si tenés frío, a mí no me toques el timbre. Claro, había dicho previamente, palabras más, palabras menos, había dicho que bueno, que los partidos en sí ya ¿De no dónde tienen salió peso. Arabia? ¿Dónde De salió Arabia? trabajar, creo que Guido, por ahí tenés más información, pero con Patricia Bullrich creo que venía Bueno, trabajando. él viene del riñón de Claro. Patricia Bullrich, sería un bullrichista dentro de la Claro. interna, pero bueno, es un dirigente joven. Sí, es joven, pero... Bueno, Y digo, en esto de estar atomizado, cada uno se corta por las propias. pero Y- esto viene, Horacio, de Hace un habría rato que ir a largo. 2001, ¿no? Sí, claro. La implosión definitiva de los Sí, partidos. Sí, claro. Sí, claro. 2001. Sí, claro. Y si uno ve dirigentes más de la generación quizás anterior a Sí, claro. algunos jóvenes que podemos ver acá en el Congreso, todos vienen de los dos grandes troncos, Tal cual. ¿no? Sí. Del peronismo. Ritondo es un peronista, Claramente. por Acá, ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Por Como dicen los ejemplo. chicos más jóvenes ahora, ponele. Por ejemplo. Ritondo en el cierre de los Otros vienen discursos de la UCR. de la última sesión, a Ritondo uno lo veía, que por lo general no habla y deja a otros protagonistas que hablen, pero le salió un discurso con impronta peronista. Se mira. notaba que había una formación del dirigente de Mataderos que muchos veíamos en campaña hace algunos años. Tuvo que salir a la cancha y se nota la diferencia entre alguien que viene de una formación y otra. Santilli viene del peronismo. Sí. Santilli viene de la- Elisa Carrió era Unión Cívica Radical. Plenamente. Margarita Stolbizer era Unión Cívica Radical. Plenamente. No sé, podríamos buscar un montón Pero de digo, ejemplos, uno ¿no? cierra los ojos y piensa en la alianza. Alianza. ¿Qué cosa la palabra transitorio? Me quedé pensando en la palabra transitorio. El peronismo fue menemista, después fue kirchnerista, también, ¿no? O sea, que no esos de- giros, ¿no? Sí. Ideológicos. El peronismo fue peronista del 45, ¿no? Naturalmente. Al Después fue- 55, después bueno. fue Después del peronismo 73 menemista. algunas cosas pasaron. Y 73, también 74 algunas los que cosas van pasaron. donde calienta el sol. El Y radicalismo ahora hay mendocino. muchos que van Mire, a una versión... El radicalismo mendocino estuvo en la alianza por ser radicalismo propiamente dicho. Tal cual. Después estuvo en 2007 en la concertación con Néstor Kirchner. Concertación, Vos ¿te y acordás de la Cornejo, Bueno, concertación? el gobernador Cornejo Claro. fue uno de los arquitectos de la concertación plural que exactamente. puso a Cobos. Y ahora, ahora es está uno, aliado de uno la de los Liber- primeros, en primera fila, de aliados a Javier Milei. Fue Sí, también importante en Cambiemos. Sí, también, Y- exactamente, y ahora, con el es PRO. decir, Digo, los partidos provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo. ¿Qué pasó con todos esos movimientos provinciales? ¿Se fueron diluyendo El Movimiento después de los Popular APAC, Neuquino, después de toda dentro esa de gente? todo se mantiene, cambió un poco el nombre, se ayornó, las estructuras de segunda línea para abajo. ¿Qué son pasó las con los mismas. Urtubey, por ejemplo? Urtubey que tantas veces quiso Bueno, ser ahora- presidente, ahora está gobernador. ahora vuelve como candidato a senador. Senador Urtubey. nacional. Juan Manuel. Urtubey. Juan Sí, Manuel. en Salta. Quiere ser También volver. hay lógicas provinciales y después Claro. hay una lógica... Antes los dirigentes políticos venían acá al Congreso y tenían que rendir cuentas. Claro. Y ahí yo voy a defender un poco a la Unión Cívica Radical, que sigue siendo, con todos los problemas que tiene, un partido, con todos los problemas que tiene, orgánico, que hace su reunión, después se pelean, van para acá, van para allá, ahora está totalmente explotado. Pero el resto prácticamente Pero digo, ¿qué no tiene- tiene un funcionamiento partidario. pero te- Antes los dirigentes le rendían cuentas a alguien. Está bien, es cierto. No pero podían hacer había cualquier liderazgo. cosa, Vos ¿eh? comenzaste tu... Borocotó, ¿se Claro. acuerdan de Borocotó? Lo agarró Alberto Fernández, Soy compañero el doctor mío Borocotó. ¿Qué muchos pasó? años. La Entró por- borocotización de la entró por un política. partido. Entró y a palo los verde, 5 minutos... Un palo. Escúchame, vos empezaste a hablar de los liderazgos. En la ausencia de liderazgo, naturalmente. A todo esto, ¿volvemos a comisión o estamos en tema? Me interesa escuchar su opinión. Estamos en tema, ¿no es cierto, Politi? Sí, claro, porque le damos dando una identidad, una impronta preelectoral interesante, porque día más, día menos viene la Vamos a veda. 4 días, sí. Hablabas de liderazgo, sí, la ausencia de liderazgos.
Y citabas radicalismo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, qué sé yo, Lustó con De Loredo? No tienen nada que ver. O Cobos, que tiene un origen radical, con qué sé yo, con quien se te ocurre. Es raro. Pero esa tensión siempre estuvo en el radicalismo, entre un radicalismo más liberal Pero y había uno más liderazgos. socialdemócrata. Los más jóvenes, los más viejos. Y estaba Raúl aparte. De hecho, Alfonsín expresaba ese socialismo, ese radicalismo socialdemócrata, y lo tenía de vice a Víctor Martínez, de la línea Córdoba, que era más conservadora. Total, ¿no? total. Y expresaba un poco... ¿Usted sabe que ¿Se acuerdan del presidente del Perú, García? Alan García. Se casó con una sobrina de Víctor Martínez, que había sido Miss Argentina. No lo tenía eso. Bueno, Alan García, que había resultado ser el que peleaba contra el Fondo Monetario, terminó con un balazo en la cabeza en Lima, acusado de corrupción. ¿No les impresionó? ¿Vieron el desfile hoy, el desfile de ayer en China de los 80 años? Sí. Del final de la guerra. Sí. Inquietante. ¿No? Hoy acabo de ver, se lo cuento algunos segundos, señor director y productor. Alguien puso un micrófono, nada es inocente, por supuesto. Esta no es español contando, tengo frío o qué sé yo. En la caminata, Putin y el presidente chino hablan informalmente, pues van hacia sus palcos, sobre inteligencia artificial y la posibilidad de trasplante de órganos y la inmortalidad. Y yo pensaba cuando apagué eso, dije, bueno, está bueno, qué sé yo, prolongar la vida, que si tenés algo que no te anda, Y digo, todo ese desfile era para matar. Todo el desfile era para matar. Sí, sí. Todo el desfile ese, porque tenemos el misil que cruza el continente, tenemos los muchachos que van y que marchan. Y celebraban, recordaban 80 años donde Japón se rinde después de la bomba atómica. Claro. Y dije, es muy fuerte. Digo, para alguien que quiere tanto la vida como nosotros, digo, es mucho. Sí, una muestra, Es decir, una muestra fuerte. en esto de, ¿quién es más fuerte? Porque en realidad es, Mostrar, exhibir, sí. no es solamente te toco el timbre y te traigo una remera de Taiwán. Esto es otra cosa. Este soy yo, le mostró ayer al fulano. Vos bailás, haces todo lo que vos quieras, este soy yo. Y estos son mis socios o amigos. Claro. Además, es muy impresionante, Impresionante. lo que puede exhibir China si uno piensa hace 70 años, ¿no? Más o menos. Después De Mao para acá. Sí, sí, en adelante, lo que fueron... Lo único parecido a lo Mao que era el traje que tenía el presidente. Lo que era el hambre en China, ¿no? Pero plenamente. Los millones de muertos, de personas muertas de hambre, las hambrunas, Plenamente. ¿no? Y lo que ellos hablan de economía planificada. Eso, algunas cosas he leído. La economía planificada. Tipo, hasta acá vamos a dar de comer, hasta acá te vamos a vestir, hasta acá vamos a tener un satélite, hasta acá. Planifican, tienen tiempo. Sigue siendo una potencia, Tengo en tiempo, términos dice, militares, 5.000 una años. potencia regional, ¿no? No es una potencia global China, pero lo que dicen los entendidos, pero tiene un Bueno, crecimiento acá muy yo importante, decía ¿no? hace unos días, me invitaron a un reportaje, qué sé yo, agradezco a la gente de un nuevo streaming que se llama Cítrico. Yo le decía, acá hace 2 o 3 semanas vino a la Argentina, claro, o el continente, el 1 del Comando Sur, para plantear una vez más negocios chinos en este triángulo, que es, porque vamos a pensar en nuestra querida América del Sur. Lo para ellos es un triángulo, con una salida de Atlántico-Pacífico, Claro. y el Panamá arriba, esta es nuestra. Ujú. Esta es nuestra, incluso con la Antártida, que hay un montón de agua. Y siempre van a Ushuaia, además, ¿no? Sí. Acá Para tenemos decir, acá agua. está, acá está. Yo me acuerdo en la década de principio de los 90, cuando toda la discusión era el acuífero guaraní. ¿Y qué es? Bueno, nada, debajo, el planeta es algo más que el ser humano. Y entre las idas y vueltas de la transformación del planeta, debajo, subterráneamente, está la reserva de agua más pura que tiene el planeta, el acuífero guaraní. Los muchachos dicen, sí, ah, sí. esa triple frontera, hay que matar gente y déjamelo para mí.
Bueno, pling. Bueno, viste lo de Venezuela. Venezuela, vos podés criticar lo que vos quieras, el tipo que dice yo soy Dios, todo lo que vos quieras. Hay miles de venezolanos en el mundo, pero Venezuela tiene petróleo y Venezuela tiene agua. Claro. Y fue toda la flota. Y lo que ayer te mostraron era un barquito con 11 tipos llevando cocaína. Viste toda la flota, Sí. toda la flota. Lo mismo que vos te pongas un smoking, está todo bien, estás elegante. Pero mira, te voy a decir, mirá, bajamos para otro día el smoking. Toda la flota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nos fuimos al carajo, ¿no? Sí, pero está bien. No, Y no, está bien, al pues estamos en la contrario, previa Horacio, y- sí. parece que son... Todo tiene que Está ver muy con bien. todo. Ah, bueno, vamos a el tema, qué cosa la vida y la Interesante hablar de muerte. Digo, la vida y la muerte, que tiene mala memoria, tanto la vida como la muerte. Nosotros, personalmente, vamos a recordar a nuestros viejos cuando éramos chiquitos, el nacimiento de nuestra... La vida y está todo bien. ¿Quién se acuerda de los muertos del fentanilo? Hay casi 100 personas, que son 100 familias que están llorando a alguien que alguna vez tuviste y te deseo que no la tengas, pero alguien sale de un quirófano o de una pieza donde tenés internado a alguien, dice, lo lamento, falleció. Se quiere morir. Y dice, papá, se quiere morir. Sentís, lo digo en primera persona, digo, vamos a hacer la comisión investigadora del fentanilo. Los tipos del laboratorio ya están presos, ¿no? Ya están presos. Pero con eso basta. Me parece que no. Me parece que no. Entonces hay una comisión. Te escuchamos. Dale. Bueno, en principio lo que hay es una reunión en el día de mañana para tratar de avanzar en la creación de la Comisión Especial Bicameral Investigadora de del caso del fentanilo. Como decías vos, Horacio, al menos 100 muertos. Se va a reunir mañana a las 14. Es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside la diputada del PRO, Silvia Los Penato. La comisión ya inició el debate la semana pasada, se reunió y asistieron familiares de las víctimas. Y ahí ya se presentaron y se empezaron a debatir los proyectos que ahora vamos a ver. Hay 4 proyectos de resolución y uno presentado como proyecto de ley. Más o menos giran alrededor de lo mismo, ¿no? La necesidad de investigar en línea, obviamente, de investigar los laboratorios, de investigar el rol del Estado, de establecer una lista fehaciente sobre la cantidad de víctimas. Los planteos de los proyectos más o menos giran en torno a las mismas cosas. Vamos a ver quiénes son los que presentaron proyectos. Hablan de fentanilo contaminado o adulterado, tiene distintos nombres, como se presenta en los proyectos la creación de la comisión investigadora. Hay uno de la diputada Silvana Giudici y miembros del PRO. Recordemos que Silvana Giudici fue la diputada que desde mayo, por lo menos, viene insistiendo con la necesidad de crear esta comisión. Bastante en soledad, ¿no? La peleó mucho en todas las sesiones. La diputada Giudici, hasta que el tema se activó. Hay otro proyecto de Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria de Tierra del Fuego, que pone muy el eje en el rol de la ANMAT, particularmente, de la Agencia Nacional de Control de los Medicamentos. Proyecto también de Pablo Juliano y Radicales de Democracia para Siempre. Hay otro proyecto de Cristian Castillo y miembros del Frente de Izquierda. Estos 4 tienen en común que son proyectos de resolución. En cambio, el de Victoria Tolosa Paz y miembros de Unión por la Patria y Encuentro Federal, que están entre otros firmantes, están los diputados del Frente Renovador, que acompañan dentro de Unión por la Patria desde ya, Máximo Kirchner. De Encuentro Federal está Nicolás Massot, está Emilio Monzó, si no me equivoco, está el diputado Paulón, también, que nos visitó en el bloque anterior aquí en DTV. Bueno, en ese caso se trata de un proyecto de ley. Consideran que tiene que ser por ley y además, a diferencia de los otros, es una comisión bicameral, donde proponen que sea presidida por un miembro de la Cámara de Diputados y la vicepresidencia para el Senado.
algunas críticas que se hacen, ¿no? Diferencias. El diputado Juliano plantea que hacer una comisión bicameral es dilatorio, que hay que poner en marcha ya y hacerlo dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice la diputada Los Penato? Queremos tener un único dictamen, es un tema que genera gran preocupación, que afecta como mínimo a 100 familias que buscan justicia, ¿no? La inquietud de la diputada es, bueno, saquemos esto adelante con un solo dictamen, lleguemos a un acuerdo. Otra cuestión, yo lo escuchaba atentamente a Leo en el bloque anterior, y Leo razonaba muy bien y dice, no es de ningún oficialismo decir, hagan una comisión investigadora que pueda alcanzar al Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza no está en esta. No quiere la Libertad Avanza que se genere una comisión investigadora. Tendría que pasar por la Comisión también de Asuntos Constitucionales que preside el diputado mileísta Mayoraz, y esa comisión no se reúne, ¿no? Pregunto, ¿no? Porque vos decís la Libertad Avanza no quiere, el PRO, que es aliado estratégico del oficialismo, sí. Silvana Giudice está impulsando esto. ¿Por qué Giudice avanza tanto en este tema si el oficialismo parece tener otra postura? ¿Vos tenés alguna respuesta? No, pero digo, como vos estuviste con el tema Comisión Fentanilo, no, digo, bueno, por ahí en un momento tuviste... Silvana Giudice, ¿qué hacía? Cuando en defensa del oficialismo, de la alianza oficialista, venía y en el recinto se batían parches con la Comisión Investigadora Libra, entonces como parecía que le hacía un daño o que las responsabilidades estaban en el kirchnerismo, por los vínculos del laboratorio de Furfaro con el gobierno anterior, la diputada Giudice pedía entonces hacer la comisión de fentanilo, ¿no? Ahí va. Ahora parece que hay responsabilidades que están más extendidas, el ¿no? gobierno también tendría está bueno que haya el gobierno se ha mencionado... citado al ministro Lugones, bueno. Está bueno que hayas ahí están las cartas sobre la mesa. Claro. Al Furfaro se dice que está preso, ¿no? Sí. Señoras y señores, apenas una pausa. Apenas una pausa. Estamos en Diputado TV. No te vayas. Gracias. Vamos y venimos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica.
Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en quórum, Diputado TV. Les pido, queridos colegas, a ver, porque apenas algunas líneas sobre las comisiones que se reunieron. Por ejemplo, la de Acción Social y la Salud Pública y Discapacidad. Estos informes que se han pedido a la Agencia Nacional, que está intervenida y qué sé yo, ¿en qué consistió la comisión? ¿Qué pasó ahí adentro? Discapacidad y salud, un poco de lo que tiene que ver con esta agenda de la oposición en la cuestión de las contrataciones con sobreprecios en el área de salud, en discapacidad lo que tiene que ver con los certificados, los permisos de discapacidad manejados por la agencia y un poco tratar... La agencia española. La agencia de Español, la Agencia Nacional de Discapacidad, que después finalmente Español fue sacado de ese lugar por el gobierno. Por la cantidad de denuncias. Y también se preguntaban ayer en la comisión, bueno, pero la agencia actuó por sí misma, tenía que haber una sintonía con el Ministerio de Regulación que exigía determinada cantidad de bajas para cumplir con esto de tiene que haber menos presupuesto aquí. Pero había una verticalidad, había una pirámide por eso, de entonces voy a decir, bueno, puede ser que de regulación te pida que vos bajes un número de presupuesto de dinero, pero vos, agencia de discapacidad, sos el especialista en el tema, claro, y tenés que evaluar y poner sobre la mesa quién sí, quién no, por qué. Bueno, eso es lo que se está cuestionando un poco en la comisión y donde se están pidiendo informes. ¿Vinieron familiares? Hubo exposiciones, sí, durante estos días. También se hicieron llegar por escrito y se recibieron testimonios por parte de los diputados para ver un poco cómo es la situación. Esto de los cambios de domicilio, también viste que se escuchó mucho, que llegaban las citaciones a un lugar, la gente la recibía, claro, y no tenía que presentar a un pueblo, a una ciudad a 200 kilómetros del pueblo, no llegaban. Algunos dicen que era intencional como para no solo desalentar, porque si vos tenés algún familiar con algún trastorno, discapacidad, y tenés que movilizarte y sabemos todos lo difícil que es movilizarse, sobre todo cuando tenés que dejar en resguardo a alguien, y si sobre todo estás solo, madre, padre o familiar, a veces se piensa que no todos con buena leche. Exacto. Después estuvo la Comisión de Ordenamiento Urbano. ¿Para qué es eso? ¿Qué es eso de integración sociourbana? ¿Tienen idea de eso o no? Bueno, vamos a... Te quería completar, Horacio, por favor, porque es información del día. Por favor. ¿Qué Misiones, por ejemplo? Hoy en Misiones. Hoy Misiones, la provincia, decidió ir a la Corte Suprema con el reclamo por los recortes en la Agencia de Discapacidad. Mira. El gobernador Pasalacqua reclama el restablecimiento del pago de las pensiones más los retroactivos adeudados. A la Corte. Y hace un amparo ante la Corte Suprema a través de los funcionarios es toda una decisión, que representan legalmente a la provincia, ¿no? Toda una decisión, claro. ¿Cómo es el tema de Libra? Más allá que ahora hay una nueva autoridad, es este hombre de Carrió. Estábamos hablando de liderazgos. Sí. Se hizo ayer esta primera reunión encabezada por Maximiliano Ferraro, que es de la coalición cívica, un poco para hacer equilibrio, para que a la comisión el oficialismo no le diga y el kirchnerismo y el peronismo quiere hacer tal cosa, entonces pusieron a alguien que no es peronista al frente, buscando un consenso entre los bloques opositores. Se avanzó en algunas preguntas para que conteste el presidente de la Nación, por escrito se las hicieron. También se va ¿Al presidente de la Nación? Sí, al presidente de la Nación. Como no lo pueden convocar por una cuestión reglamentaria, dijeron, bueno, le vamos a mandar unas preguntas
y que las conteste. Ahora, bueno, viene toda la Y parte le que- corresponde a él, digo, el presidente es la máxima autoridad de la Argentina, pero digo, en esto de haber desresponsabilizado en la pregunta, ¿no le preguntaban al ministro de Salud o a quien estaba al frente? No, Bueno, si fueron uno to- directamente al Si uno presidente. toma la causa vialidad, parece que Cristina Kirchner tenía que saber todo lo que Claro. pasaba Es abajo. por eso, claro. Entonces, se puede deducir que Tal en la vez sea por comisión eso, dicen... tal vez sea por eso. y funcionarios de segundo rango también y de menor jerarquía. Ustedes le tema- contaron también que está judicializado esa cuestión, el caso Libre. El caso Libra, sí, bueno, hay causas iniciadas aquí en la Argentina y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que, bueno, Está judicializado. transcurriendo, sí, está judicializado. Y digo, Y el después hay un Congreso tema- puede ser el aportante de pruebas cuando las reúna? Eso es lo en la comisión lo han planteado de esa manera. Claro, porque digo, ellos piden bueno, una serie de informes, sí. pero tienen que hacerlo siempre, canalizarlo judicialmente. Claro. De hecho, uno de los temas que es Si no, es muy declamativo. motivo todo, de ¿no? controversia es qué capacidad tiene la comisión investigadora de obligar a comparecer a funcionarios. Por ejemplo, Ah. quieren hacer que venga a declarar Karina Milei, ¿no? Entonces, el reglamento no es solamente un tema burocrático, bueno, nos reuniremos el martes de 2 a No. 4, sino en el reglamento, se estableció el reglamento interno, por ejemplo, que si un funcionario no quiere concurrir, se niega a concurrir, traerlo por la fuerza pública librándole oficio judicial, librando oficio judicial. ¿Y eso se decidió? Hacerlo a través de un juez. ¿Se puede hacer Claro. eso? Lo dice en el reglamento. Está planteado así. Y tiene que ser un juez. Tiene que hacerse a través. No tiene poder de policía la Cámara. No, claro. De mandar un patrullero. Tiene que Claro. hacerlo a través de Qué la raro justicia. todo eso. qué Pero ese es raro. uno de los temas de controversia. Sí, ¿no? tal Sí. cual. Se puede obligar a un funcionario que no viene a venir A por ir la a fuerza buscarlo, pública. ir a ¿no? buscarlo. Que diferenciamos, te completo con esto, Horacio, Sí, señor. lo que fue la Comisión de Juicio Político cuando A la Corte. trabajó con el tema del juicio político a la Corte, tenía un poder distinto que una comisión investigadora, porque la Comisión de Juicio Político tiene facultades emanadas de Yo me lo que acuerdo dice de la alguien que no Constitución. venía nunca. Sí, era el Alguien que no venía secretario, nunca. ¿no? Era el, Era un tipo clave. el de la obra social. El, Y un fulano que no vino nunca, que de la era el obra que, social había de gente judiciales. era el que había Ponían, firmado. había Que había dilaciones, firmado sí. y Sí. había una mujer también que había firmado y no vino nunca. que viajó, que estaba enfermo, que no le había No llegado vino la nunca. citación. No vino nunca. Sí, buscaban la... que la buscaban vuelta. maniobras Mirá lo que dilatorias. son las vueltas. Si de- tenemos tiempo, te comento, Horacio, pero Siempre tenemos vos dirás, las medidas adoptadas en la comisión ayer. Sí, claro, por favor. Bueno, citaciones, primera aprobación del reglamento interno, el requerimiento, lo que decía Leo, de testimonial escrita al presidente de la Nación en un plazo de 5 días. Citaciones, son 16 citaciones, te nombro algunas. Ajá. Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Damián Reidel, el ex Sí, asesor. Claro. Bueno, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, que son los ¿cómo se llama? Las personas vinculadas con la criptomoneda. Bueno, después hay otras personas, está también el famoso, estos norteamericanos o ciudadanos que viven en Estados Unidos, también están citados. Libran oficios a las plataformas de blockchain, creación de una subcomisión para conocer el estado de la causa judicial, que la van a integrar 5 diputados, requerimiento de registros completos de ingresos y egresos a la Residencia Olivos y la Casa Rosada, agendas, minutas y actas de reuniones, requerimientos de informes sobre el estatus de la cuenta presidencial en X, ex Twitter, bueno, requerimientos a la Oficina Anticorrupción. No me quiero extender más, Bueno. pero amplios Amplio. este, Bueno, ahí está. desenvolvimientos de la comisión investigadora que va a alimentar la actuación de la comisión Libra. Alimentar a las 3 menos 20, ni te sí. cuento. La palabra. Sí, ¿no? Estamos. ¿A qué le entraría usted ahora? Y estamos para una milanada. Estamos, no, hablo individual. Sí, digo, como y ya estamos en una milanesa. Estoy en Una milanesa napolitana. napolitana. Sí, También sí, o interesante. común también con un limoncito. ¿Usted? Limón le pone al queso.
No, limón, la milanesa sí es sola, digo, si no es napolitana, va con limón la milanesa o no. Me desorienta, bueno, pero no importa. ¿Y usted? Una ¿Qué suprema. haría Me de pregunto, su- ¿estos comentarios van con rombos negros de la ley Etiquetado en frontal? en el pie, en Sí, el zócalo? por supuesto. Exceso de sodio, exceso de grasas, Por exceso de supuesto, pero es calorías. un tema de él. ¿Vos por dónde irías? Ñoquis a la boloñesa, Oh. caseros. Ñoquis a la Gran boloñesa. plato, hoy sí, hoy Sí. podría ser. Bueno, queso rallar, ¿no? Cómo no. Que se vaya desmayando sobre la pasta. Pasta sin queso es como amor sin un beso, ¿cómo es que se dice? Tiene que ser, la pasta es con queso. Ojo que están vendiendo alimento en base a almidón que lo hacen pasar como queso. Sí, Amor. sí. Amor. Sí. ¿Qué placas hiciste, bicameral? Tenemos algo de una bicameral que tiene que ver con el defensor del pueblo, que es un cargo que actúa un poco entre el poder ejecutivo y la ciudadanía para avalar y apuntalar algunos derechos que se piden. Y justamente está vacante, lo vemos en una serie de placas, vacante desde el año 2009. Se va a reunir el próximo miércoles 11, es bicameral, por eso se hace en el Salón Arturo Illia del Senado, y allí se va a determinar o se va a poner en marcha el proceso para ver cómo se elige y si es que se elige al nuevo. Vemos en la siguiente placa, el último que había sido titular de esa defensoría había sido el cordobés Eduardo Mondino, hasta 2009, y en 2017 fue cuando más se avanzó y se llegó a preseleccionar una terna integrada por Humberto Rollero del peronismo, Jorge Sarguini, que en ese momento era, creo que estaba en el masismo, y Alejandro Amor, también de la ciudad de Buenos Aires y con más pertenencia al peronismo. Hay que tener en cuenta que en ese momento, 2017, el gobierno nacional era de Cambiemos, por eso aparece este perfil político entre esos tres aspirantes que finalmente no se terminaron de definir porque no se llegó a la instancia final para hacerlo. Por eso la cuestión quedó allí y ahora se busca ver cómo se va a intentar avanzar o empezar el proceso para un nuevo nombre. Para la designación y remoción del nuevo defensor del pueblo se necesita el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras, es decir, sobre los que están en ese momento sentados. Son los 2/3 para determinar quién va a ser, luego de una preselección previa, como esa que veíamos en 2017, se van a llevar los diferentes nombres, se van a poner a consideración. Todo hace pensar que habría un acuerdo previo para ya saber quién va a ser votado, y allí con los 2/3 de los presentes de cada cámara se determina cuál es el nombre elegido. ¿Qué ventajas tiene el defensor del pueblo? Por ejemplo, goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores, y el mandato dura 5 años y puede ser designado solamente una vez más. Es decir, fue elegido por 5 años por el Congreso se le vence a los 5 años el mandato al defensor o a la defensora, y solamente una vez más lo puede extender por otros 5 años, llegando a los 10, y así sí ya no puede estar nuevamente en carpeta. ¿Quiénes van a ser los encargados de decidir quién va a ser el defensor del pueblo en caso de que esto se llegue a concretar con la actual composición de la Cámara? Es decir, antes del 10 de diciembre, la comisión bicameral está conformada de acuerdo a lo que es la foto de lo que es el inicio y la composición parlamentaria de ambas cámaras en el periodo 2023-2025. La preside el senador Daniel Cronenberg, de la Unión Cívica Radical de la provincia de La Pampa. Tiene el voto de desempate en caso de tener que llegar a ese extremo. Y la mayoría de los integrantes son los 6 de Unión por la Patria, 3 senadores y 3 diputados, teniendo en cuenta la mayoría que tiene este espacio político en las dos cámaras del Congreso. También vemos que tienen 2 cada una de las siguientes fuerzas: el PRO, la Unión Cívica Radical y la Libertad Avanza. Allí ya tenemos 12 y quedan con una representación minoritaria Encuentro Federal con un diputado nacional y Juntos Somos Río Negro, la fuerza que gobierna esa provincia, con una senadora que también integra la comisión. Entonces, bueno, expectativa por ver qué pasará el próximo miércoles a las 11, a ver si se logra definir el tema por lo menos antes de fin de año. Bueno, colorín colorado.
defensor. Me acuerdo de un defensor de Buenos Aires con la democracia. ¿Se acuerdan de Cartañá? Sí, me Cartañá, suena, el defensor no me del acuerdo, pueblo. ¿Y qué hace el defensor del pueblo? Nunca entendí. ¿Qué hace el defensor no, del que pueblo? un poquito- Es una obra de Ibsen. Sí, leía un poco yo. Un lo- enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo. Claro. Gracias. Un enemigo del pueblo. Sí. Ibsen. Acá la hizo Brandoni adaptándola con tema ambiental, ¿no? Mm. Pensar que Brandoni fue diputado. Sí. Fue diputado. Claro. Nacional. Alfonsín vivía. En los Don Raúl, ¿no? Estoy hablando de Don 90, Raúl. 2000, ¿no? En El los enemigo 90. del pueblo es interesante, ¿no? El enemigo del pueblo es el que viene a decir en contra de de cierto consenso, de cierta conveniencia económica, política. Venía a decir contar la una verdad. Venía a contar la venía verdad. a contar la verdad, ¿no? Y termina- enfrenta los problemas que enfrenta. Claro. ¿no? Se las recomiendo. Lean un poquito. Sí. Un poquito. ¿Libro que estás leyendo? ¿Estás leyendo algún libro? No. ¿No? ¿Vos estás leyendo algo? Sí. Hay mucho trabajo. ¿Pero qué estás leyendo? Yo tengo una forma de lectura un poco... Todos. Saltamos un poco varias de cosas cada al cosa. mismo tiempo. Sí. Algo... hoy, tengo... Sí, tenemos un montón. Vieron todo lo de Mar del Plata. Hoy estaba hablando con Mar del Plata, preparando el programa del domingo, Provincia de Buenos Aires, bla, bla, bla. Y les preguntaba si habían hecho nota con... A ver, les voy a armar en contexto, les voy a contar en contexto. En la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, además de todo el infierno que representó el Holocausto y el gran genocidio en toda Europa, las ambiciones locas de Hitler de sentirse emperador, bla, 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 en forma paralela, en la Argentina pasó lo mismo, al que llevaban, secuestraban para después liquidar, se quedaban con una casa y con sus objetos. Con sus objetos. ¿Y con eso qué hacemos? Y bueno, vamos, la joya tirarla para allá, los bienes raíces los ponemos para acá. Las obras de arte también, más. El nazismo, Hitler entró en París y se quería cargar el Louvre. El Louvre es un museo de arte no solo francés, sino internacional. Pero vuelvo. Entonces, llévate esto, llévate lo otro. Saqueaban. En la Argentina pasó lo mismo. Cada uno de los centros operativos tenía un galpón con bienes físicos y alguien se ocupaba. Esta escritura, ¿a nombre de quién está? Ahí no, lo tiramos en el último avión. Bueno, Claro. entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Juan Pérez? No, ya no es más de Juan Pérez. Venga, almirante, ahora esto es suyo. Comercialícelo. Y cuando termina de venderlo, lo repartimos. Esto existió. Y existió en la Segunda Guerra como formato, no solamente como liquidas a alguien. Y la vida va, y la vida va. Las obras de arte fueron parte del botín. Fueron parte del botín. Estamos hablando de botín, porque también los niños fueron botín. Por eso hay niños que todavía hoy son buscados por una sociedad sin identidad. Pero no me quiero ir del tema. Ese botín, entre otras cosas, las obras de arte también fueron robadas. Y entre otras cosas robaron un cuadro. Un cuadro. Robaron miles de Y había un fulano que decía, bueno, a ver, le sacamos al coleccionista fulano de tal cosa. Y llevaba una bitácora. Terminó la Segunda Guerra. Esas cosas la tenía un fulano. Claro. O varios fulanos. Y la vida va. Todas esas cosas se comercializan. Uno de los cuadros robados apareció en Mar del Plata. Porque el fulano que lo llevaba la bitácora, naturalmente, tuvo un accidente en un barco que venía para América. Se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Alguien lo agarró y dijo, ¿y esto? ¿Dónde está? En Mar del Plata. Y un día cualquiera, casa se vende. Uno cree que solamente nos ven queridamente nuestros amigos. Desde Holanda o Dinamarca, hay unos periodistas que están Holanda que hacen la búsqueda de estas cosas, trabajan, investigan. Che, ese cuadro donde hay una representación de una mujer
está en un país que se llama Argentina, en una provincia que es Buenos Aires, en una ciudad de esa provincia que se llama Mar del Plata. Fueron al book, al libro de la inmobiliaria que venía, mostraban la cátedra, el comedor, el dormitorio, el baño, y en el comedor estaba la foto y la representación del cuadro robado. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, Muy nada, buena historia. el Muy cuadro bueno, ya no sí. está, los dueños de la casa están detenidos y empezaban a tirar del piolín. Ojo con la memoria, con la crueldad. Voy a hacer una extrapolación, tengo apenas un minuto. Una de las madres que tiraron los asesinos navales fue Azucena Villaflor. Sí. Secuestrada y desaparecida. Avión, la tiraron al mar. El mar, un día, la retornó. En la costa atlántica. Así que ojo con lo que uno cree que desecha y la memoria y la vida te lo trae. Plin, caja. Claro. ¿Cuánto estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno, mañana les cuento, a propósito de los que les conté, hay una ficción basada en un hecho real. Padura es un gran escritor cubano. Hay un libro que se llama Herejes, pero en vez de que sea un lienzo de Rembrandt. Pero después se lo cuento. Gracias, don Fredes. Gracias, Horacio. Hasta mañana. Chao, Braslaski. Hasta la próxima, Horacio. Gracias. Hola, Braslaski. Salute. No te vayas, estás en Diputado TV. Gracias.